Bueno, y vamos a seguir con más de Llegó la Hora. Tenemos uno de los temas que vamos a presentarles a continuación, que son muy útiles, porque usted se ha puesto a pensar que ese corazón que usted tiene no tiene que ver solo con el amor, sino también con el funcionamiento de su cuerpo. Es un motor incansable que nos mantiene con vida y muchas veces empieza a enviar algunas señales que tenemos que prestarle atención porque indica que algo no anda bien. ¿Y sabía usted que muchas personas desconocen cuáles son esos indicios tempranos de una falla cardíaca? Bueno, puede ser que nos estemos confundiendo de síntomas por un asunto de cansancio o estrés, pero vamos a aprender a reconocer esas señales que marcan una gran diferencia, porque son alertas de que nuestro cuerpo está dando esa señal de que hay que prestarle atención al corazón. Y para tratar el tema, tenemos con nosotros al doctor Carlos Brenes. Es especialista en cardiología, quien nos va a orientar justamente para entender ese funcionamiento del corazón y cuándo está enviando señales que debemos estar atentos. Bienvenido, doctor, ¿cómo me le va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y con todos los televidentes. Ahora que hacía esta introducción, principalmente la inquietud es porque puede ser que hayan algunas señales de que nos está diciendo el cuerpo que el corazón está fallando, pero son tan sutiles que las confundimos. En el tema emocional, por ejemplo, ¿podría decirnos cuál es la diferencia? Porque lo emocional está ahora consumiendo mucho por un asunto de salud mental y se está reflejando tal vez en algunos síntomas. ¿Hay algún parecido con la forma en la que el corazón puede expresar que también necesita atención? Sí, claro, es una excelente pregunta y pues ya que viene este tema tan importante, quisiera hablarles no solamente como cardiólogo, sino desde un lado muy humano de alguien que ha visto mucho también personas en donde estas condiciones emocionales, teniendo una condición cardíaca que no se conoce, pueden repercutir significativamente en el funcionamiento normal del corazón y del sistema cardiovascular. Un ejemplo es el estrés. Si pensamos un poco en lo que todo el mundo ahora dice, bueno, tal vez esto es solo estrés y ya. Pero el estrés realmente son mecanismos naturales, ¿verdad? Generados, diseñados por la naturaleza para situaciones de vida o muerte. Realmente son alarmas o alertas que se comparten con muchos otros mamíferos. Durante miles de años había que salir a buscarse la comida sin que uno se lo comiera. Bueno, estos mecanismos diseñados para situaciones de vida o muerte, lo que nos hace dar el paso al precipicio precisamente es el estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que en la sociedad moderna nosotros activamos estos mecanismos que son de vida o muerte para situaciones que no son de vida o muerte. Pero aún situaciones que tal vez no están pasando y que nunca van a pasar, ¿verdad? Es como la forma en la que el cuerpo se pone en alerta. Exactamente. Y esto genera es un mecanismo biológico que incrementa una serie de sustancias en el organismo, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, incrementa los niveles de cortisol, que es una hormona, ¿verdad? Y a su vez estos incrementos anormales o estos picos que la mente estimula o genera como un gatillo, un disparador, van a repercutir directamente sobre la presión arterial, por ejemplo, sobre el funcionamiento del corazón, lo pone a trabajar más, realiza unos cambios sobre los vasos sanguíneos que favorecen con el tiempo el desarrollo de enfermedades, de tal manera que la relación entre los aspectos de tipo emocional es muy estrecha con la enfermedad cardiovascular. Los puede exacerbar las enfermedades cardiovasculares o podrían ser incluso la causa o el detonante de una condición o un accidente vascular o una situación mayor, ¿verdad? Doctor, y en el caso de, de esa falla o esa señal que envía el corazón de que está fallando, ¿él lo avisa previamente con algunos síntomas o no? ¿O es silencioso? Sí, las enfermedades cardiovasculares tienen un espectro de manifestación muy amplio, que podría ser desde la manifestación más aparatosa, podríamos decir así, o más triste, que es la muerte súbita. O sea, una enfermedad cardiovascular puede manifestarse de la forma más terrible o temible posible, que es morir súbitamente hasta ser totalmente asintomática. Entonces, en ese espectro hay un sinnúmero de manifestaciones y nosotros lo que estamos obligados a aprender es a entender que a veces el corazón no necesariamente grita por ayuda, pero sí susurra. Si hay algunos síntomas que podríamos nosotros identificar, como por ejemplo la falta de aire, sobre todo la falta de aire que se reproduce cuando hacemos algún esfuerzo o que nuestras capacidades habituales se ven disminuidas,
el cansancio, la fatiga, por ejemplo, que muchas veces decimos, bueno, un día muy complicado, pero no es esta fatiga necesariamente de una noche, de un día que se trasnoche o de un día de mucho trabajo, por ejemplo, sino es una fatiga más persistente, que todos los días las personas se pueden sentir con una falta de energía. Bueno, pues podría ser por una enfermedad cardíaca, porque el corazón no esté bombeando apropiadamente o funcionando. Y hay que ser honestos, doctor. Uno sabe cuando algo está cambiando la rutina, cuando el cuerpo está dando algún indicio de que algo está diferente, porque no podríamos decir que nos tomó de sorpresa. Algo debemos identificar. Tal vez en el corre-corre de la vida uno como que no se detiene a percibirlo, pero es importante detenerse y escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo. Sin duda alguna. ¿Hay algunos de esos hábitos que nosotros tenemos cotidianos que más bien en lugar de ayudar al corazón lo están afectando? Pues sí, definitivamente un porcentaje muy alto de las enfermedades cardiovasculares se producen cuando nosotros sobrepasamos las leyes naturales. La mayoría de las recomendaciones que los médicos realizamos habitualmente no son ni siquiera recomendaciones médicas, sino son recomendaciones de seguir lo que la naturaleza ha diseñado. Por ejemplo, el sueño. El sueño es un hábito, o sea, una necesidad diseñada. O sea, el cuerpo necesita descansar, necesita repararse. Tan importante es hacer ejercicio como descansar. Tanto para la persona que hace mucho ejercicio como para la persona que trabaja muchísimo durante el día. Es muy importante que tenga esa reparación. Bueno, hoy entendemos, hoy en día sabemos que las alteraciones del sueño se asocian muchísimo cuando sobrepasamos esos límites naturales, o sea, que así está diseñado. Cuando nosotros empezamos a llevar esto a los límites, hoy en día, digamos, por ejemplo, acostarse tarde, estar pegado a muchas pantallas, malos hábitos a la hora, digamos, de dormir. Algo que parece cotidiano, común, incluso y puede es bastante frecuente en los adolescentes, por ejemplo. ¿Cómo le afecta? ¿Cuál es el funcionamiento? Tal vez ahora que tenemos ahí el corazón ahí también, que lo vea de manera representativa. Claro. ¿En qué afecta ese tipo de dinámica donde el sueño no es el adecuado? Bueno, por ejemplo, hay que decir que el corazón tiene un funcionamiento. El corazón empieza, o sea, se forma como tal, en la sexta semana en la vida intrauterina. O sea, dentro del vientre de la mamá, ya el corazón a la sexta semana del feto ya está formado, y a partir de aquí empieza su trabajo durante toda la vida. En una persona adulta se contrae 100,000 veces durante el día aproximadamente. Entonces, siempre está trabajando. ¿Cómo afecta el funcionamiento, las alteraciones del sueño? Por muchas razones. Cuando empezamos a transgredir los límites naturales, a no descansar bien, ponemos al corazón a trabajar más, que el corazón esté activo en horas donde debería descansar, donde debería reposar. Él necesita descanso. Él necesita también, por ejemplo, nunca se va a detener, pero sí necesita tener periodos más lentos, donde pueda disminuir apropiadamente su frecuencia, donde no tenga sobresaltos. Es importante, digamos, esto lo hemos aprendido muchísimo de todos los expertos del sueño y de todo el estudio también de la enfermedad cardiovascular relacionada con alteraciones del sueño. La calidad del sueño repercute directamente sobre cómo funciona el sistema cardiovascular, y como muchos otros sistemas en el cuerpo, necesita la reparación, necesita el descanso y necesita recuperar. El tenerlo acelerado, por decirlo de alguna manera, durante distintas fases en el sueño, podría ser el detonante de problemas de tipo hipertensivo, de poner el corazón a trabajar muchísimo más, ¿verdad? Y que no realice su adecuada reparación o su adecuada recuperación, porque también está sufriendo, o sea, puede estar sufriendo de noxas diariamente. O sea, es un proceso muy dinámico y libera, además, se liberan en el organismo cuando no dormimos bien una serie de sustancias inflamatorias que afectan a los vasos sanguíneos y al corazón. Doctor, ahora también me llama la atención porque hablamos de enfermedades. Algunas de estas las provocamos nosotros por esos malos hábitos. Otras puede ser que ya vengan congénitas. Por ejemplo, yo he escuchado en los pequeñitos el tema del soplo del corazón. Sí. ¿Eso qué es? Tal vez para entender y quien tenga alguna inquietud sobre ese tema. Sí, bueno, básicamente hay muchas formas de clasificar las enfermedades cardiovasculares. Hay enfermedades cardiovasculares que son defectos del nacimiento, lo que llamamos cardiopatías congénitas o enfermedades del corazón que vienen de nacimiento por un defecto, digamos, de fábrica, ¿verdad? Del corazón.
Entonces, defectos en las paredes, orificios o alteraciones en las válvulas, que son estructuras como puertas que abren y cierran, ¿verdad? El corazón tiene 4 cámaras, tiene 4 cuartos y por lo tanto tiene 4 puertas. Al lado derecho llega la sangre con disminuida, digamos, en oxígeno, llega a esta cámara, ¿verdad? Esto que se ve aquí como una V se contrae, bombea la sangre hacia los pulmones, nosotros respiramos, la sangre se oxigena y esa sangre oxigenada llega al lado izquierdo. El lado izquierdo, esto que se ve aquí como una U, se contrae y expulsa la sangre a través de esta tubería, por decirlo de alguna manera, que se llama la aorta, y esta es la arteria responsable del flujo a los órganos, a los tejidos, para poder oxigenarlos. Así qué impresionante, ¿verdad? Cómo funciona. Entonces, un órgano tan pequeño que tenga tantas definitivamente, cavidades y funcionamiento tan vital. Tan ¿verdad? complejo. Y en una estructura muy pequeña logra, por ejemplo, presiones para todo el organismo. Pero en resumen, las cardiopatías o las enfermedades propias del corazón podrían dividirse en una forma de clasificarlas es en estas condiciones con las que nacemos o alteraciones de tipo congénito o de tipo genético y otras alteraciones que son adquiridas. La mayor parte de las enfermedades cardiovasculares son una combinación, o sea, ustedes tienen la predisposición, ¿verdad? Aquí que es importante, por ejemplo, los antecedentes de las personas. Si, por ejemplo, un padre o un hermano que haya muerto súbitamente o que haya tenido un problema cardíaco, es muy importante estudiar a sus familiares. Doctor, ahora que usted dice, perdón que lo interrumpa, ahora que usted dice esto de los antecedentes o situaciones donde de manera súbita se da alguna situación de estas, cuando se practica deporte, hemos escuchado en algunos casos de alguien que era saludable, que no daba ningún síntoma, y en una de esas carreras o practicando algún deporte de repente tuvo una muerte súbita. Eso genera mucho temor, pero ¿qué fue? ¿Que no hubo algún examen previo? ¿Qué es lo que se necesita? Sí, bueno, definitivamente hoy en día estamos recomendando en Vivit Salud, que es el lugar donde trabajo, realmente somos un centro de medicina de precisión y uno de los aspectos más importantes que les recomendamos a los deportistas es antes de empezar a hacer el ejercicio, antes de ponerse unas tenis, de comprarse una bicicleta o de ir al gimnasio, pagar una membresía, lo que sea, es importante chequear el corazón, revisarlo, al menos con datos que tienen que ver con la historia clínica, los antecedentes, ¿verdad? Con aspectos que tienen que ver con síntomas, por ejemplo, la falta de aire, las palpitaciones, los mareos, los desmayos, algunos síntomas que pueden ser precisamente estos susurros que nos digan hay un problema, se puede detectar. Hay un porcentaje muy alto hoy en día gracias a ¿Cuál examen es? Perdona para entenderlo. Claro. El primer examen es el examen físico, es la exploración del médico. Ahora que preguntabas en el soplo, por ejemplo, es un ruido que se escucha. El soplo es un ruido que se escucha a la hora de que uno explora o ausculta el corazón. Y esto realmente pueden haber soplos benignos, o sea, que realmente no traducen ninguna alteración, ninguna anormalidad en la estructura, el tamaño, el funcionamiento del corazón, y otros que sí son la manifestación o son el signo que nos hace pensar en que pueda existir una anomalía, ya sea congénita o adquirida, en el funcionamiento del corazón. Y ese es el primer examen. Otros de los exámenes que se recomiendan son, por ejemplo, el electrocardiograma, que es un registro de la actividad eléctrica, es incruento, barato, se hace la cama al pie del paciente, y otros exámenes que ya son, en los últimos 40 años ha existido un desarrollo vertiginoso de las imágenes cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, el ultrasonido del corazón, que se llama ecocardiograma, lo usamos con muchísima frecuencia para evaluar el funcionamiento del corazón. Precisamente lo podemos ver hoy en día gracias a la tecnología que disponemos, casi como en la mano, ¿verdad? Podemos estudiar las cámaras, el tamaño, el funcionamiento, y hay otros estudios especializados como el TAC y la resonancia que se reservan para casos en donde podamos identificar o estamos sospechando enfermedades. Doctor, muchísimas gracias. Este es un tema que de verdad tratamos de ponerlo sobre la mesa, así literalmente, para que la gente pueda darse una idea de aquellas cosas que puede prevenir, que puede atender para evitar luego complicaciones con un tema tan importante como es el funcionamiento de este órgano que nos mantiene con vida y bombeando todas las necesidades que tenemos del cuerpo. Así es muy importante tener estilos de vida saludable, revisar en su corazón, atenderse y sobre todo escucharlo, aprender a escucharlo. Excelente. ¿Dónde lo pueden contactar, doctor? Bueno, yo trabajo para Vivit Salud, es un instituto de medicina de precisión acá en Tibás, en el Hospital Unive, y pueden contactar al 4014-06 o al 8888-1634. Perfecto, muchísimas gracias y también pues vamos a estar muy pendientes de cuidarnos, chiquillos, porque la salud es algo de lo que nosotros nos acostumbramos todos los días,
pero hay que prestarle atención y escuchar esas señales. Como decíamos ahora, no solo el corazón es para el amor, sino también para que el cuerpo funcione y hay que escucharlo.